Muy bien pudimos. Ahora me tiro filtro un poquito. Sí, me encantó eso que pusiste, que veíamos los dos como Avance Premiers. Ah, sí, sí, porque había armado el fondo. Yo por eso digo, che, me armé el fondo, me armé todo para poder tener y no había manera. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Estábamos tratando con Lía de arreglar la tecnología, que es más fuerte que nosotros, es lo que hay, gente. Así que estamos tratando de que funcione. De Así que que veremos qué pasa con las placas. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien, Mati, re feliz de estar acá. La verdad me siento muy culpable porque me siento de nerd dental con mi teléfono. Ya vi que vos tenías ahí todo re preparado, re lindo. Bueno, la idea era que también, yo dije, te invito a vos, después ahora nos invitamos mutuamente, así que vamos a hacer tipo polémica en el bar. Bueno, va a ir saliendo. Yo creo que los astros van a apoyarnos, tiene que funcionar, así que vamos a ir viendo cómo sale, porque justamente para los que están ingresando, vamos a estar, por supuesto, hoy hablando con Lía bastante sobre el tema, por supuesto, de hierbas, que es lo que ella sabe muchísimo, ¿sí? Y yo que te quería hablar a vos y preguntarte un montón de cosas sobre cómo lo implementás en la astrología. Ahora, lo que yo a vos no te veo, así que, y estoy tratando de Vos, verte, no me veo en el vivo. Perdón que miro para el otro lado, pero estoy acá, te tengo en directo, a ver si por lo menos me veo junto con vos, porque si no me siento re sola. está muy bien. Bueno, ahí la gente que está ingresando, cuéntenos a ver de dónde son, que vayan escribiendo, si tienen, por supuesto, más allá de que vamos a charlar, como les decía, con Lía sobre las hierbas y, por supuesto, la conexión en el caso de la astrología, cómo lo utilizo yo, ¿no? En las sesiones y demás. Y después les voy a tratar de mostrar. Yo preparé unas placas y no sé cómo se van a ver, gente. Esto lo tenemos que ver a ver si funciona y si no, para poder mostrarles cómo hacer justamente un balance de elementos en la carta natal de ustedes, ¿no? Y cuando hablamos de elementos, hablamos de los 4 elementos que Lía en sus cursos y en sus videos les ha hablado extensamente de lo que son los 4 elementos y cómo funcionan, para que lo puedan sacar ustedes, ¿no? Cada uno en sus cartas, que después también les voy a contar cómo se levanta la carta, y puedan hacer algo personalizado, que es un poco lo que yo aplico cuando atiendo a las personas. Ahí lo pudiste arreglar en tu PC, estás viendo el vivo en diferido, es como, no se puede. No sé, estoy leyendo igual que dicen Tres Arroyos, Río Negro, me encanta. Me Bueno, encanta que bien. está ahí salpicadito. Sí, o sea, a mí lo que me gusta de esto, ¿viste? Cuando el tema de los 4 elementos, que está presente en un montón de cosas, no solo en la astrología, bueno, ahí escriben desde Perú, y también el tema de la astrología, que aparece en un montón de lados, en la medicina china, aparece en un montón de lados. Muchas veces cuando hablo de signos zodiacales, sin ser astróloga, es porque me trae a colación desde las escrituras de la astrobolaria. Entonces soy como un poco atrevida a veces avanzando en ese terreno, pero porque están presentes las 3 leyes universales en el mundo astrobolario, mismo con esto del principio de la astronomía junto con la medicina, como sucedía antes, como lo había planteado Hipócrates, y a mí me parece genial el tema de que vos empezaste también a abarcarlo para personalizar con las personas según su carta natal y por eso yo decía, ay, quiero que hablemos de esto. Para mí esa práctica yo no la hago, no es parte de mi día a día y es como es como un plus, porque creo que no mucha gente incorpora dentro de la rama de la astrología, decirle a alguien cómo trabajar con las hierbas, ¿no? Porque siempre se menciona más quizás por dolencias o por, no sé, que yo no puedo dormir bien, te dice una persona. Pero ¿a vos te abarcan desde ese lugar también o siempre es desde la carta natal partís a hablarle de otras técnicas para llevarlo adelante? La armonización o la complementación de lo que le falta. Sí, exacto. A ver, está bueno esto que preguntás porque en el caso mío, cuando yo entrevisto a las personas, ¿sí? Pueden surgir, porque las personas cuando consultan una carta natal, más allá de que la astrología tiene como distintas ramas, en el caso mío yo estudié y me formé en lo que es astrología humanística,
¿no? Que tiene una visión más desde los arquetipos, desde el psiquismo y demás, la mayoría de la gente cuando consulta y quiere abordar una carta, más allá de conocerse, que es la base de la carta natal, muchos preguntan por el tema a veces del trabajo o cómo armonizar, qué va a pasar o cómo se mueven las áreas, ¿no? Del trabajo, de los vínculos y demás. En mi Claro. caso, yo las hierbas, ¿no? Desde el lado mágico, ¿viste? Cuando vos hablabas Ah, esto de la claro. mágico. Entonces, ¿qué pasa? Ahí realmente vos en la carta natal podés ver, no solo desde los elementos, que es después lo que vamos a charlar, de qué predomina en la carta y cómo armonizar, ¿no? Cuando uno tiene por ahí mayoría de elemento fuego, cómo lo puedo compensar, o dónde estoy parado en la carta y con qué otro elemento, qué elementos predominan y cómo trabajarlo, que por supuesto, como decíamos, desde la parte mágica lo puedes hacer, sino que Claro. también hay otro dato interesante, que eso yo creo que va a quedar en otro vivo, porque es un poco más extenso, donde, por ejemplo, en la carta natal nosotros podemos ubicar áreas de la carta, que son las casas astrológicas, que yo después les voy a contar de qué va esto rápidamente, porque es como más técnico, pero, poner, si yo quiero trabajar el área de trabajo, yo puedo ubicar en las casas astrológicas qué signos tengo en mi carta natal y buscar hierbas que estén asociadas a esos locales. Está Entonces, buenísimo. ¿qué hago? Yo puedo hacer un sahumo, puedo hacer un baño, puedo prepararme un spray áurico, todo lo que vos enseñás, pero lo puedo abocar específicamente a eso que yo quiero trabajar. Esto vos sabés que viste que en su momento te conté que yo había estudiado también el tema de alquimia, en realidad es pastilla estudié yo. Siria, y la pulenta, ¿no? La tradicional, la que es muy compleja, la que la práctica no es tan del día a día. Exacto. Entonces ahí, vos sabés que justamente con el profesor que yo tenía hablábamos de esto, ¿no? Porque él siempre me decía, yo lo que necesito por ahí es un astrólogo, ¿no? Que Claro. también ayude a saber qué activar por ahí en la persona, ¿no? Y esto, no solo por la foto de la carta natal, que eso nos muestra como el sello cuando nacemos, literal, y desde ahí podemos trabajar, porque es algo que vamos a tener desde acá hasta que partamos de este plano, básicamente, sino que también poner uno lo puede trabajar con los tránsitos planetarios, lo que está pasando en el Claro. cielo. Vos hablás de las lunaciones y Claro, demás. yo me meto en ese palo porque justamente a veces es muy interesante el tema de las fases lunares y con qué tránsito está planetario. Y además porque a mí lo que flasheo es que, bueno, para Celso tenía determinados momentos de cosecha para determinadas plantas. O sea, una planta saturnina, lo ideal era, bueno, la cosecha un sábado o trabajar esa planta un sábado, pero si encima ese sábado estaba en tránsito con algún signo zodiacal que tenga Saturno, es como que hacías win, win, win y potenciabas todo un montón, o sea, hacías como una línea de que todo entraba en el mismo momento. Entonces, ahí fue cuando me empezó a meter, pero coqueteo por costado, o sea, siempre tomando escrituras, nunca desde la práctica genuina de la astrología porque no lo hago. Claro, viste que la vez pasada también, que yo te había contado, que hablamos un cachito por WhatsApp, habíamos mensajeado, y que yo te había dicho cuando empezamos a hablar esto de las pastas alquímicas en su momento, que surgió esto, que empezamos Dice que me lo trajiste vos y me encantó, estuvo a tratar de buenísimo. investigar qué onda, ¿viste? Cómo funciona, cómo yo te pedí info y vos tenías ahí data. Hubo una chica específicamente cuando yo subí una pasta alquímica que había preparado, que yo dije, esta pasta alquímica es para el dinero. Pero ¿cómo estaba armada? Estaba armada justamente utilizando hierbas con las regencias que yo saqué de los cursos tuyos y de la información que vos pasabas, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, qué planetas y qué signos yo tenía en mi casa 2, que es la casa de los recursos económicos. Muy bueno. Entonces, eso es lo que te permite hacer, y esto por ahí para esto, ¿no? Para la gente que por ahí nos está mirando y demás, lo puedes usar tanto a nivel personal, porque lo querés hacer para vos mismo, ¿no? Trabajar, qué sé yo, sobre algo vinculado, ¿no? Entonces, por ahí está bueno buscar hierbas, más allá de la resonancia de hierbas que se pueden usar, que no sé, que tengan regencia venusina o lo que fuere para armonizar Lo los que puede, vínculos. sí. Y puede Claro, variar por épocas, ¿no? Digo, no siempre lo que uno está, a veces podés trabajar desde otro lado. No, yo siempre estoy corriendo atrás de Scorpio, sino que a veces o busco complementarios o digo, no, la verdad que necesito algo que nada que ver conmigo porque necesito aprender un poco también de la otra energía.
Exacto, exacto. Entonces eso está buenísimo, ¿viste? Porque en realidad lo que estás moviendo, me acuerdo que esto también, cuando yo estudiaba esto que te decía, Espagiria, ahí se hablaba mucho esto de que más allá de la elección que uno hace, no sé, si quiere trabajar lo vincular o lo que fuere, lo que vos hacés trabajando con las hierbas desde el lado energético es como allanar el camino vibratorio, ¿no? Claro. Porque yo desde la conciencia trabajo determinado tema, no sé, el tema del laburo, bueno, mando currículum, no sé, salgo a buscar trabajo. Yo, ahora, vos desde el plano vibratorio, no energético, que las hierbas tienen resonancia, yo puedo también preparar, se podría decir, el terreno. Y de ahí viene esto. Ahora, para poder tener esa especificidad de qué tengo que activar, tengo que conocer mi carta. La chica preguntó, me dice, ¿y cómo lo hiciste? Le digo, no, tiene que ver con mi carta. Le expliqué, claro, que me dice, no, no te hizo nada. Entonces, claro, esta es un poco la idea, ¿no? Para darle como un giro que está bueno también esto, por supuesto, porque la gente que no tiene, que no sabe de astrología, parece como hiper complejo, hablamos. Y en realidad la astrología, si bien tiene sus vericuetos y toda su historia, técnica y demás, es más fácil de lo que parece. Cuando uno tiene que mirar las cosas, es más simple de lo que parece. Entonces está bueno. O sea, lo que es lo que también pasa con el tema del arbolario, o sea, uno puede llevarlo a la práctica con lo que puede y después hay tiempo para ir yendo más a fondo, o sea, y siempre cuando, o sea, es como el paso a paso, a veces es como que dicen, no, o quiero saber ya todas las regencias de las plantas, y digo, no, a veces empezás con una y después cuando ya te curtiste esa podés entender con otra porque la sentís diferente y ahí decís, ah, mira, tiene otro tipo de energía, porque las dualidades también juegan mucho con lo femenino masculino, amargo dulce. Entonces es eso, o sea, claro, suena re complejo, pero creo que si uno arranca, puede arrancar con lo que tuvo ahí y después hay tiempo para entrar y profundizar y irse a fondo. Tal cual, tal cual. Y aparte esto es como, bueno, te pasa a vos también, yo te escucho y es como un mundo que cuando vos te metes en esto se abre, y Claro. se abre más, y hay como otra capa, y hay más información. Es Es que son aparte, son cosas muy antiguas, o sea, sería aparte re aburrido que quede todo ahí en lo que contás en el posteo, en lo que viste en un posteo. A mí lo que me pasa a veces es que me tiran un escritor nuevo que capaz no había casado de otro siglo. Digo, fa, acá hay otra cosa para ver, porque encima lo que tiene, capaz que la astrología, bueno, está muy relacionada a una cuestión netamente como está encarada, no sé si europeo, o sea, pero tiene que ver con otro hemisferio. Encima las hierbas se abarca más porque donde te metiste culturalmente en otra región, encima puede haber otra manera que de estar relacionado a otras vibraciones, pero en el fondo siempre tiene que ver con el entorno, o sea, si a esa sociedad, es como el dilema del romero, que todo el mundo dice, acá en América es una hierba dulce y en Europa es una hierba amarga. Y cuando vos empezás a ver por qué dice uno y el otro, ambos tienen razón. O sea, sí, es tónica, es amarga, es estimulante, es una cuestión medicinal. Pero después es selladora, hay mucha gente que la tiene en una vibración súper alta y es para sellar y para agradecer, es dulce. O sea, depende cómo la usen. Capaz que en la astrología este juego no está tanto, porque ya están como, no sé, vos me dirás, las cosas ya están pautadas, pero sin embargo la percepción de uno y cómo uno lo quiere trabajar con el juego, por ejemplo, de las hierbas, también entra eso, ¿no? Como que vos podés, no sé, como relacionarlo más con tu momento, o vos decías, hablabas del trabajo y del dinero. Bueno, eso puede ser un tránsito de alguien y después querer abocarse a otro lado. O algo que yo te quería preguntar, o sea, por ejemplo, se habla del dinero, viste que del trabajo y todo que tiene que ver con determinada energía. ¿Qué sí, pasa si vos coqueteás con el tema, bueno, si mi problema es la comunicación, bueno, igual Mercurio sigue siendo el dinero, ¿no? Porque sigue siendo el comercio y todo eso. exacto, Mercurio tiene que ver con la transacción, es el tipo del comercio. Claro. Pero sí puede decir, bueno, me voy a Júpiter, que es abundancia, pero al mismo tiempo puedo irme con Saturno, que es la disciplina, y lo puedo relacionar yo desde un montón de lados con el trabajo, ¿o no? Sí, exacto, es tal cual lo que decís, depende, a ver, pensemos que la astrología es un lenguaje simbólico. Bien. Con lo cual, partiendo de esa base, ese símbolo, ¿no? Puede tener como una interpretación bastante amplia.
dentro de un margen, por supuesto, de coherencia. Digo, No Júpiter forzarlo a puede lo que decir, uno quiere, ¿no? Como, ay, bueno, claro, es como el tema ahora yo justo estoy con el libro de Cavian de los símbolos, y él dice, es muy amplio los símbolos en los sueños, pero tampoco te vayas de mambo, o sea, trata de encontrarle relación con esa persona que está soñando. exacto, exacto. Y algo donde vos tenés como un marco de referencia, se podría decir, ¿no? En el caso de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, en la astrología antigua, Júpiter es el benéfico mayor, conocido como el planeta que es cuando vos tenés un tránsito de Júpiter, es todo fantástico. Es como la vida te sonríe y todo te va a ir bárbaro. Esa es la astrología tradicional, ¿no? La astrología humanística de Júpiter tiene su mirada un poco más de cuidado, porque si bien toman que es un planeta que es benéfico, por ejemplo, dicen que Júpiter todo lo que toca lo expande. Es un gran expansor de las energías, ¿no? Cuando tenemos a Júpiter moviéndose en el y nos activa algo de nuestra carta, no se expande esa zona. Y si yo a vos te expando, por ejemplo, la comunicación que te cuesta, y para vos no sé si va a ser tan benéfico el movimiento, te va a desafiar, ¿se Ok, entiende? sí, Entonces, esto es lo mismo pasaría con Saturno. Saturno en la astrología antigua tiene esta visión de el maléfico, el planeta total. maléfico, ¿no? El que nos pone, es como el que enfría, es un planeta que lo que hace es producir frío, se podría decir, congela las cosas. Mismo la En- enfermedad que es el saturnismo venía por esta cuestión negativa también. bueno, claro, ¿ves? Entonces, esto, digo, y en realidad para la astrología humanística, Saturno es un madurador. Viste que yo una vez en uno de tus cursos hablamos de esto. Saturno Claro, es un perdón, madurador. te hago paréntesis. Paracelso dice que toda fruta en toda planta pertenece a Saturno porque es la maduración. Ya después de eso no hay nada. Vuelve a la semilla, que en este caso es Mercurio, pero vuelve de nuevo al ciclo. Ahí está, ¿ves? O sea, tiene esta como dualidad, ¿viste? Depende de donde nos paremos a mirar, lo simbólico puede tener como una interpretación, dentro de un marco nos movemos, pero puede tener distintas miradas, se podría decir. O sea, la astrología tiene también su flexibilidad, sobre todo, a mí me da mucho la sensación que por ahí, en la astrología tradicional es donde encontramos algo como más rígido al momento de las interpretaciones, significados. Mientras que la astrología humanística tiene una visión como más flexible, podríamos decir. Sí, ¿sabes qué, Mati? Me haces pensar, dos cosas me hiciste pensar, porque en el mundo de la fitomedicina pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, la valeriana es una hierba que se usa para la ansiedad, pero si vos te pasás de dosis, te da un ataque de pánico. Ah, ¿Entendés? O sea, te expone exponencial esa ansiedad si te pasás de dosis. Otro ejemplo, antes decías lo de Júpiter. La manzanilla, según Culpeper, es de Júpiter. Pero la manzanilla es digestiva, pero si te pasás de manzanilla, es una planta también muy dañina para los sistemas, para el sistema digestivo, si te pasás de dosis o de cantidad de tomas y todo. Entonces, me parece que eso está relacionado con lo que decís un sí, sí, montón. sí. Ni hablar, ni hablar. O sea, bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Cómo encuentro un punto de equilibrio? Y acá Y acá abrimos el vivo. del mundo, ¿no? Digo, esto de poder comprender, ¿no? Que en la carta natal, o sea, para que la gente entienda, los que no saben de astrología, la carta natal es una foto del cielo en el momento que nosotros nacimos, ¿sí? Ni más ni menos. Es como estaban dispuestos los planetas al momento del nacimiento y la relación en grados matemáticos de esos planetas en el cielo es lo que hace que muchas veces nuestro psiquismo se sienta cómodo con determinadas energías y se le complejice un poco más conectarse con otras, ¿no? Ahí es donde uno empieza a mirar dentro de la carta natal esta famosa división que vamos a explicar, vamos a tratar de mostrar. Yo no sé si voy a poder compartir las imágenes, porque veo que me desapareció la opción para compartir las imágenes. Cuando hicimos la prueba te decía, ¿y cómo compartir imágenes? Si no me aparece ningún botón y tocaba todo. Claro, no, pero vos sabés que a mí hoy me aparecía, ahora ya no lo tengo más. Bueno, entonces el que está viendo el vivo las tiene que ir a ver a tus historias después del Las vivo. va a tener que ver. Yo se los puedo mostrar en mi PC igual. Vamos a ver si yo puedo mostrarlo en mi PC para ir contándoles.
esto, a ver si yo les puedo girar acá. Esto va a ser como medio precario acá, pero vamos a ver si... Lo peor es que no puedo, no puedo entrar en vivo. Sí, no sé por qué parte no me deja, porque se supone que quien maneja el vivo con Voy a leer lo que pusieron, perdón. Ahí dice, Bachu pone, hola chicos, Vanina de Capital, qué interesante, nunca se me ocurrió usar las hierbas con la carta. ¿Viste, Vanina? Está buenísimo. A nadie, por eso está Mati de acá. es una... Alexandra, qué emoción estar en un live tuyo, gracias a eso de Cali, Colombia, tuyo de los dos, ¿no? Suponemos. Bien, vamos a ver, espera que mientras, denme un segundito, que mientras voy abriendo acá las imágenes, a ver si... Lo estaría dando con tu carita, eso es lo que más nerviosa me pone. Ah, claro, porque vos también me podés ver. Veo Increíble. un negro arriba, es como estar hablando con O una sea, entidad. lo único que escuchás es la voz en off, es lo Total. único. Y yo sola, como vieja loca, estoy acá. Claro. Me falta A el ver, gato, ¿viste? vamos a ver si podemos poner acá. Si me dan un segundito, a ver si lo podemos. Che, me tengo que hacer la carta natal, pone Paula. Paula, tenés acá el indicado, con Por Mati. Ah, favor, ahora pues creo que estoy pudiendo entrar. No, no estoy pudiendo. Eso es lo bien, más gracioso que estoy en una computadora muy precaria, acá al costadito. vamos a ver si abro acá. Pero qué loco, ¿no? Esto que recién decías del tema de la flexibilidad, de lo contemporáneo y todo. Mismo dentro de la astrologia, no hay muchos que hablan ya con la astrología contemporánea, porque no hay muchos astrobolarios, no hay nadie que se dedica mucho, salvo existe dentro del wiccanismo, algunos que hacen asociaciones, y el único reconocido pues, para todo el que estudia aromaterapia, que es Scott Cunningham, y Mm, él es como que amplía las listas de las regencias por hierbas. A una hierba se toma el atrevimiento de darle más de una regencia, como que juega más con eso, porque me parece que entra en juego como a todo el mundo no le hace bien el té de boldo, por ejemplo. Entonces juega con esto de que no es universal determinada cosa que toman para todos igual. Qué sé yo capaz que tomo jengibre y no me muevo un pelo, otra persona toma jengibre y entra en una taquicardia. Él hace este juego, lo lleva al plano astrológico o zodiacal, porque termina haciendo diferentes asociaciones y te deja medio picando la pelota como, bueno, vos fijate también, porque depende de la persona que tenés adelante. O a vos te habrá exacto, pasado tener gente del mismo signo y que sea completamente diferente, porque sus contextos, bueno, más que vos te dedicas a la parte humanitaria, sus contextos son diferentes, sus realidades son diferentes. exacto. Vamos a ver si puedo poner, aunque sea, les voy a proyectar acá en la compu, a ver si se los puedo mostrar, porque no puedo compartir imágenes, pero vamos a ver acá. No sé si hay, no, se ve muy lejos, gente. Se ve lejos. Bueno, no importa. Se los voy a hacer. No importa, mira, ahí Tati preguntó si esto queda grabado, sí, va a quedar Sí, grabado, va a quedar grabado, no, eso sí. no, bueno, colaborativo, no sé, después lo negociamos, pero yo por mí sí. Pero que vayan a tus historias a verlo. Claro. O sea, lo primero que tienen que hacer para los que quieren levantar la carta natal, yo les estoy mostrando, ¿sí? La web que yo recomiendo para que levanten la información siempre es carta-natal.es. Esa es la página donde yo recomiendo, cuando vos no tenés un programa de astrología, ¿sí? Que es donde en realidad lo ideal sería tener un programa, pero los programas de astrología son caros, gente. Esa es la verdad. Que sería como una app. Exacto. Bien. Esto, directamente vos tenés webs donde podés descargar tu carta natal y esta para mí es la más recomendable, cartanatal.es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cargamos los datos, que es la fecha de nacimiento, el lugar donde nacimos y la hora de nacimiento, esta web tiene las modificaciones de los usos horarios, de los cambios de los usos horarios que hubo en Argentina. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros una carta natal, piensen que el ascendente de la carta natal, que lo habrán escuchado nombrar muchas veces, que te dicen, ay, cuál es tu luna? ¿Cuál es tu ascendente? Siempre se pregunta eso cuando uno se hace la carta. El ascendente de la carta natal depende de la hora de nacimiento. Con lo cual, si yo no levanto la carta natal en una web donde
tenga la corrección de los usos horarios de Argentina. Pensemos que en Argentina entre el 90, fines del 80 y pico, 92 por ahí, viste que se hacía mucho el cambio de horario en verano, te adelantaban, te atrasaban, en invierno se hacía lo mismo. Sí, sí, Eso, que hace mucho no se hace, sí, tal cual. claro, además, eso lo que hacía es que no está cargado al momento de levantar una carta, te da un ascendente mal, te cambia el ascendente de la Ah, carta. Entonces, esta página web, cartanatal.es, es una de las que justamente está ok los cambios de uso horario y está avalada, se podría decir, quien controla esos usos horarios es el Centro Astrológico de Buenos Aires. Con lo re cual, bien, re completo. exacto, con lo cual ustedes ahí tienen la certeza de que les puede, de que va a levantar la carta bien. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes levantan la carta ahí, por supuesto, si no saben la hora de nacimiento, búsquenla en la partida. No busquen, no hagan esto que yo a veces tengo gente que me dice, no, le pregunté a mi mamá y me dijo el horario. Y a veces las madres o los padres no se acuerdan bien. O piensan el horario que entraron a la sala de parto O confunden los hijos, ¿viste? No voy a decir nada. esa también, esa es verdad, tal cual. Entonces, levantan acá la carta, vamos a ver si tengo la opción, a ver acá la 4 sí. Y cuando ustedes levantan la carta, ¿sí? Les va a mostrar la imagen de la carta natal, pero ustedes bajan, van hacia abajo en la pantalla y les van a aparecer unos cuadritos. Estos cuadritos que yo les muestro son de ejemplo, ¿sí? Les va a aparecer un cuadro que tiene el detalle de los planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y en qué signos se encuentran, ¿sí? Esto es fácil. A ver, ¿cómo hacemos el balance de elementos? Que es justamente para saber qué elemento predomina en mi carta. Lo que voy a hacer, me puedo armar 4 columnitas, ¿sí? Con los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Y voy a ubicar este cuadrito en la web y voy a fijarme, por ejemplo, en esto que yo les estoy mostrando, el sol, fíjense que lo tengo ahí en Virgo. Ese simbolito que está a la derecha es el símbolo de Virgo. No importa si no saben el signo, porque acá lo que interesa es el elemento. Y fíjense que ahí Virgo está en color verde. Si es verde, es tierra. Lo mismo los otros elementos. Fíjense la luna que sigue ahí abajo. ¿Vos tenés Está, Virgo en tierra también? Claro, porque Virgo en claro, tierra claro, es después por porque es o porque también cae el elemento. ¿Cómo, No, cómo? o sea, el elemento se da porque sos Virgo o porque también cae eso. No, 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 el elemento se da porque soy Virgo, Ah, exacto. menos mal, porque dije, está repotenciado. No, 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 es tal cual. Yo acá, justamente, pero la gente que no sabe, por ejemplo, que Aries es un signo de fuego, Claro, para que no tengan que ir a buscar a Aries qué elemento es, acá el cuadrito este, el simbolito de Aries, te lo pone en rojo. claro, perfecto. Eso marca que es fuego. Fíjense que abajo, por ejemplo, Mercurio está en Libra. Libra es de aire. Ahí fíjense que el simbolito de Libra está en amarillo. Y así sucesivamente, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, Marte en Escorpio, un poquito más abajo, y el simbolito de Escorpio está en celeste, porque es agua. Entonces ahí tenemos todo, ese cuadrito es bastante claro en lo que son las imágenes y los colores, para que no tengan que buscar, bueno, esto que decía, ¿no? Aries es de fuego, Tauro es de tierra, y así sucesivamente, porque se... ¿Qué elementos, qué elementos de la carta vamos a mirar para hacer el balance? El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y el ascendente. Fíjense que yo acá les estoy mostrando al costado en el otro cuadrito, hay otro cuadrito que dice casas. La casa 1 es el ascendente. Y ahí les muestra que está en Sagitario, que es de fuego. Entonces nosotros vamos a trabajar con estos 8 elementos de la carta. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y el ascendente. En este cuadrito yo les taché Urano, Neptuno y Plutón. ¿Por qué no los vamos a usar para hacer el balance de elementos? Porque estos planetas son los planetas llamados transpersonales.
¿Qué quiere decir esto? Son planetas que están muy alejados en el sistema solar y eso lo que provoca es que se muevan muy lento por cada uno de los signos. O sea, imagínense que, por ejemplo, Urano está casi 7 años por signo. ¿Esto qué implica? Que cuando en el mundo nace gente, durante 7 años hay millones de personas que tienen Urano en el mismo signo. Son generacionales. Lo mismo pasa con Neptuno y peor con Plutón. Sí, qué Mucho más. loco, porque en la astronomía son los tres planetas que aparecen, los tres planetas que aparecen mucho después en la astroherbolaria, salvo Scott Cunningham, no los menciona nadie. Claro, claro. Entonces, acá pensemos que lo que estamos tratando de hacer es hacer algo personalizado. Y si yo quiero saber la personalización de la carta, necesito trabajar con los planetas que están cerquita, los que se mueven rápido. Eso me va a dar la identidad energética de esa carta natal. No Bien. así Neptuno y Plutón. No me interesan para hacer este cálculo, ¿sí? Entonces yo voy a poner el Sol, si veo que está en Virgo y está en verde, lo voy a poner en tierra. Luego pondré la luna, si veo que está en fuego, en Aries, lo pondré en fuego. Y así sucesivamente. Ubico en las columnas y después sumo. ¿Dónde tengo más cantidad de elementos? Por supuesto, claro está que los que tienen más peso energético son la luna, el sol y el ascendente. Ok. Los, los programas de astrología, de hecho, te muestran ya un cuadrito resumen. Si vos, en la página esta que yo les digo, si ustedes entran, van a ver un cuadrito, que no sé si tengo por acá la imagen, déjenme ver, si las voy a ver si la puedo abrir por acá. Denme un Resumen de estas tres cosas más importantes que vos mencionás. La Claro, luna, el sol y el ascendente. exacto. Esos son los que más peso tienen. Ven, por ejemplo, este cuadrito que yo les estoy mostrando, es lo que van a encontrar en la página web. El sistema ya les arma un balance de elementos automáticos, pero el sistema lo que hace es tomar a Urano, Neptuno y Plutón como parte de ese balance. Es lo que a nosotros no nos importa porque es generacional. Entonces vamos a trabajar con los planetas que nombramos hoy. Entonces sumo y me fijo dónde tengo más cantidad, qué elemento predomina más. Puede pasar que hay gente que tenga la energía equilibrada. Puede ser que yo tenga, no sé, 4 de un lado y 4, no sé, 4 en tierra y 4 en fuego. Ah, divina. Puede pasar, porque puede pasar eso, ¿no? Entonces, a ello lo que voy a mirar es el sol y la luna y el ascendente, ¿dónde caen? Seguramente voy a tener dos en uno y uno en otro, ¿no? Eso es lo que provoca más peso. Y ahí lo que yo puedo deducir, ¿no? Que esto también se los explica Lía a ustedes, es cómo funcionan cada uno de esos elementos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, más, poníamos este ejemplo, ¿no? 4 y 4, ponele, de tierra y de fuego. Entonces ahí la persona va a tener su psiquismo dividido entre esas dos energías. Va a existir una tensión psíquica entre la parte de tierra, que es la persona que busca la estructura, la forma, la quietud, lo seguro, ¿no? Versus otra parte interna de la carta que nos va a hablar de la parte de fuego, por ejemplo, con esto que decíamos, que es alguien que es más intrépido, no piensa, se la juega, se Está lanza. muy bueno ese equilibrio, te diré. Es complejo porque vos pensás que una persona que por ahí sí tiene esta tensión entre fuego y tierra, lo que se va a producir ahí es que el psiquismo, y acá es donde empieza la magia o la tensión, se podría decir, el psiquismo se ubica en un lado que le queda cómodo. Si yo pienso que soy, si a mí me queda cómoda la tierra, yo digo, che, acá estoy tranqui porque estoy seguro, no me tengo que arriesgar, el fuego lo voy a dejar en sombra, se diría. Y si lo dejo en sombra, empiezan las complicaciones. Entonces, ahí entran en juego las hierbas. ¿Cómo puedo yo, qué puedo hacer? Bueno, ahí puedo buscar en la web de Lía, le consulto a Lía, ¿qué hierbas puedo, qué hierbas están asociadas con el elemento fuego? Y compenso ese elemento que está en mi carta natal, porque lo tengo en la estructura de mi carta natal, pero que psíquicamente no me siento tan en resonancia con esa parte. Claro.
¿Se entiende? Y ahí puedo hacer lo que quiera con eso. Puedo hacer, como decís vos, Lía, no sé, hacerme un baño, puedo hacerme un Claro, lo spray. que te resulte más cómodo, porque uno dice, uno a veces piensa que para compensar hay consumo y no necesariamente. Vos antes hablabas de sus partes más esotéricas, que puede ser una quema o un baño, o un ungüento, o trabajar con la hierba de manera amuleto también, ¿no? Yo considero que también eso, bueno, siempre jugó en la historia un papel importante y por qué no también si a uno le sirve, decir, bueno, tengo, no sé yo, mi bolsa de clavo de olor en el bolsillo. Exacto. Es esa que vos decís, ya acá vuelvo yo a la imagen. ¿Qué pasó? Eh, esta que vos decís, ay, me están mandando solicitudes. Te veo que esto que vos dices está genial porque son distintas maneras de abordar cómo armonizo, ¿no? La energía de la carta. O sea, hay como distintas formas, pero siempre teniendo en cuenta esto presente, ¿no? Claro, perdón, te hago un paréntesis en eso, porque yo a veces cuando hablo de amuletos parece como que es muy así, ay, tirado en el aire. Es como una manera también de hacer material la intención esa que queda en el aire. O sea, creo que dije clavo de olor, no voy a seguirle en línea. Clavo de olor es fuego. Entonces, si yo soy una persona que necesita la acción, qué sé yo, salir de la zona de confort y todo, y me pongo el clavo de olor como amuleto, cada vez que lo vea, voy a saber que el mensaje es, vamos, o sea, me chale fuego. Entonces el amuleto cumple ahí también su razón de ser. Si es como un recordatorio, más allá de que uno lo disfruta o que se sienta acompañado o de la fuerza en sí mismo, para mí por eso la parte de amuletos me gusta mucho esa cosa de que es como, si lo tenés encima y todo, más allá de que lo disfrutes por su aroma y toda la parte que es obvia, también está la parte de, es como el que te va domando, ¿no? Lo tenés ahí para que te tire el mensaje. tal cual, 100% de acuerdo. Es como, literal, como decías, es un recordatorio, ¿no? Hay algo ahí que psíquicamente nos avisa que tenemos que ir hacia ese lugar. Entonces está buenísimo. Vos sabés que esto y esto volviendo al tema, ¿no? De la espagiria, nosotros cuando trabajábamos con las plantas, para poder trabajar algún elemento, esto de nuestra carta, ¿no? Decir, che, tengo que trabajar el elemento, no sé, Ay, tierra. bien. Lo Viste que, tengo, o bueno, el aire, ponele, como decís era, vos. que hay gente que lo necesita mucho, yo me doy cuenta que es el que más, cuando decís las condiciones de las hierbas de aire es, ah, yo necesito eso. Exacto, digo. Entonces, ahí, viste, uno puede decir, bueno, me acuerdo que cuando nos enseñaban esto, vos por ahí tenés aire en la carta, ¿no? Pero por ahí tenés el ascendente que te cae en aire. Y siempre el ascendente de la carta natal es algo que uno tiene que incorporar, generalmente, en una carta natal. Entonces, a pesar de que está y tiene mucho peso energéticamente dentro de la carta, es algo que yo le tengo que dar luz, se podría decir, desde la conciencia. Bueno, eso, porque uno pensaría que lo tendría que contrarrestar, no, si es ascendente es asalcarlo de su zona oscura, está buenísimo. Exacto, o sea, siempre pensemos que la carta natal, ese mandala, ese símbolo, la carta, cuando ustedes la levanten en esta web y la vean, que es un círculo básicamente con los 12 signos zodiacales y demás, eso es toda nuestra energía. Entonces, ahí, si yo tengo el ascendente en aire, y es algo de lo que yo tengo que incorporar, es una energía que está en mí. No es que me falta, no es tan faltante. Lo que tengo que hacer es dar luz a esa parte de mi carta. ¿Y cómo le doy luz? Como decíamos, a través de todas estas opciones de cómo uso las hierbas, ni hablar. En Espagiria, como te contaba, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era quemar las hierbas, ¿no? La famosa calcinación de hierbas. Y había algo muy interesante porque había un dato donde vos, la planta que era regida por el elemento, si vos la quemabas, viste que en Espagiria las plantas, cuando se queman, le debe pasar a la gente, cuando ustedes queman algo, queda negro, ¿no? Vos quemás algo, lo que fuera, y queda negro, que es como la ceniza. Pero si vos le das mucho, 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 mucho fuego, fíjense cuando hacen el asado, viste que el carbón después Llega queda blanco. blanco. Bueno, eso se busca en la espagiria, ¿no? La purificación a través del fuego de ese elemento. Por eso se Entonces, le decía las sales, ¿no? Pero porque no justamente porque sea sales, sino también por este tema de que cambia ahí, se va el color puro. exacto. Entonces, ¿qué pasaba con esas hierbas?
que tienen que ver con ese elemento aire, con este ejemplo que estamos diciendo, que yo tengo que trabajar. Vos no sabés la cantidad de fuego y de horas de fuego que le tenías que dar a esa hierba para llegar al blanco. ¿Por qué? Porque decían de que esa hierba no iba a no iba a llegar al blanco, ¿no? Esa signatura no iba a llegar al blanco hasta que vos no trabajes eso psíquicamente. Entonces vos lo que hacías es como a través de la espagiria trabajabas, como, es como si vos en vez de ir por la ruta 2 a Mar del Plata vas por la colectora, no sé, vas por otro lado. Esto era lo mismo, vos trabajabas con la Por la hierba ruta vieja. para llevar, ¿no? A trabajar ese elemento y purificarlo o que la conciencia le sea más fácil darle luz. ¿No? Entonces, vos literal, vos calcinabas plantas del elemento aire, como este ejemplo, y tardaban un montón, y horas y horas y horas de calcinación. Entonces, está bueno esto que vos traes también porque, digo, a través sea de un amuleto, sea de un spray áurico, sea de un sahumo, sea de un baño, sea de un ungüento, no sé, todo lo que Elía enseña, digo, lo pueden usar porque son como distintos caminos para justamente trabajar esa asignatura. Tal ¿Se cual. entiende lo que digo? Entonces, esto me parece que es ideal para que ustedes puedan realmente, por lo menos esto es un acercamiento básico de cómo hacer un balance de elementos de la carta, puedan comprender, ¿no? Que no es que a veces nos faltan elementos en la carta, no, los tenemos. Va a depender dónde se para nuestro psiquismo y por ende qué elemento estoy dejando de lado y por supuesto cuáles predominan, ¿no? Porque esos son los que en esos dos juegos, como decíamos hoy, de elementos que tenga predominancia, me voy a parar en uno y en el otro lo voy a dejar de lado porque el psiquismo funciona así. El psiquismo dice, che, si sos negro no puede ser blanco. El gris no hay para el psiquismo. Entonces Claro. se arma la cuestión. Y ahí es el trabajo que hay que empezar a hacer, ¿no? Con las hierbas. Me parece que eso es Claro, ideal. mismo que, por ejemplo, yéndonos, saliendo de los elementos con el tema de la dualidad, o sea, es un movimiento porque es como va de blanco a negro, o de femenino a masculino, dependiendo de la energía, o el yin yang, siempre que tiene su cuota, pero es un movimiento, ¿no? El ki es un movimiento. Y acá es lo mismo, vos lo que tenés que hacer es fluir de la mejor manera, por eso tenés que trabajar con lo que te falta, con lo que te falta. Me gusta esto igual de sacar a la oscuridad, porque siempre está esa cosa de que queremos neutralizar, mejor dicho, Mm. ¿no? Bueno, yo, ay, que soy puro fuego, voy a neutralizar, pero acá no, acá es, no, traelo que eso que tenés, que bueno, hablábamos de herramientas, de cómo llevar, pero vuelvo a lo mismo, las herramientas también son la excusa para hacerlo conciencia, netamente. Exacto. Aparte, decime, a ver. Digo, por eso a mí me gusta hablar de la práctica. Digo, la gente me dice, ay, pero no me animo, o no, ay, lo voy a hacer mal. Bueno, y si lo haces mal, lo volvés a hacer. En el momento que vos empezás a reconocer que la vez pasada lo hiciste mal, ya ganaste un montón. O sea, sí, bueno, el desperdicio es un bajón, ¿no? Trabajen en cantidades chicas hasta que se animen a hacer en cantidades grandes. Pero es necesario también, cuando es como decir, bueno, voy a empezar a tomar pintura madre de tal cosa porque me falta vuelo, me falta la parte creativa. Y bueno, y capaz que tomas eso y todo lo contrario, o sea, la parte creativa se te va para un lado que no te interesa, o perdés otras habilidades por estar persiguiendo esa parte creativa con determinada herramienta que todo el mundo le sirve para la creatividad. No sé, por ejemplo, la lavanda. Todo el mundo dice, no, toma lavanda para relajarte y todo, pero hay gente que la lavanda la lleva a un lugar de focalización maniática y rumiante. Entonces, dentro de la práctica te vas dando cuenta de eso. Si no lo haces, si no lo probás, no hay manera de que te des cuenta de para qué lado te encaminás vos. Por eso siempre digo la práctica es, aunque te salga mal, aunque parece solamente que, ¿y para qué sirve? Me dice, ¿es un perfume? No, bueno, o sea, sí, perfuma, pero acá la idea es que vos veas qué te pasa con ese aroma, qué te pasa cuando lo sentís, capaz que no te gusta, capaz que te lleva a un lugar que no te gusta, entonces ahí pegás la maniobra, porque en realidad uno, vos decías, a trabajar con la sombra, con el elemento, bueno, pero hay un montón de plantas que tienen el mismo elemento, vos ahí abrís la cartilla. Exacto.
Tal cual, porque como bien vos decís, ¿no? Hay plantas que tienen, de hecho hasta hay plantas que por ahí tienen por doble, como doble regencia, ¿no? Sí, Depende. sí, doble elemento. El eucalipto a mí siempre, porque eso parte muchas veces de diferentes escritores, porque le empiezan a dar diferentes asociaciones según lo que ellos están relacionados, ¿no? El eucalipto, sí, para Celso era de la luna, porque la hoja tiene un parecido a la luna, y Ujú. porque, y es del aire, no, digo, del agua, porque está relacionado a las mucosas. Después vino otro y dijo, mirá, también es de mercurio y también es del aire porque tiene que ver con las vías respiratorias. Y los dos, cuando vos lees las asociaciones, están perfectas ambas, y ahí tenés dos referencias con sus dos elementos. Pero cuando lo mirás, a grosso modo, se complementan muy bien. Yo creo que el eucalipto tiene todo eso, porque a veces lo necesitas para tu parte emocional y ahí trabaja con tu agua, y a veces lo necesitas para tu parte que te saque las nubes de la cabeza, y también trabajas con ese elemento aire. O sea, depende de vos cómo estás parado en ese momento, que la misma planta la podés llevar para un lado o para el otro. Las observaciones están dadas. Yo siempre digo, las observaciones las hacen otros. Yo nunca me senté a escribir mis propias observaciones, solamente se había dado una vez hace mucho tiempo de empezar a buscarle las observaciones al cannabis medicinal. Para mí es una planta netamente mercuriana y mucha gente me dijo, no, pero es saturnina, mismo Paracelso le dio su connotación de Saturno, pero ahí vamos a lo de lo clásico, ¿no? A Saturno como medio negativo, como más relacionado a lo delirante, y yo lo veía por el lado de que, bueno, por ejemplo, es una planta que no tiene fruto, y para Paracelso lo que no tenía fruto era el mercurio. Y ahí vamos al hecho, el fruto, si es Júpiter, es la expansión al momento de Saturno, al momento de madurez, Claro, ahí va, ¿no? Decís, bueno, cada uno ve la observación que quiere y ahí entras, pero una cosa no niega a la otra. Aparte porque nosotros también somos súper ambiguos en ese aspecto. O sea, nosotros tenemos diferente, en el día, tenemos diferentes estadios también. tal cual. No, no, coincido plenamente. Es- Porque de hecho esto también, ¿no? Cuando traías el caso de esto del eucalipto, digo que bueno, tiene esta parte como más de aire, de mercurio. Bueno, interesante también observar esto que nos pasa. Por ahí uno, en el caso mío de la astrología, digo, si yo encuentro una persona que en la carta natal tiene un mercurio en Aries y yo te doy eucalipto, te estoy exacerbando el mercurio ese. Entonces ahí Claro, porque entonces es fuego-aire, que yo siempre digo lo mismo, es combustión. claro, te estoy exacerbando la parte mental, ¿no? Y por ahí, si vos querés trabajar el agua o la parte más lunar, y no, ahí se te va a detonar medio, porque vas a estar haciendo como un juego medio raro dentro de la carta, porque está Mercurio ahí, que está en un signo de fuego, ¿no? Es otra cosa. Eh, Me- pero, sí, hablando también de las diferentes observaciones, por ejemplo, el ciprés siempre está relacionado, bueno, a los duelos, y bueno, y sí, es una hierba de tierra, entonces se asocia también a esto tan terrenal, tan material. Sin embargo, para mí, lo mejor que me funcionó en un duelo importante fue el eucalipto. Y a pesar de que uno dice, bueno, me hubiese potenciado lo emocional, quizás ese eucalipto capaz me hubiese hecho más daño, por así decirlo. Y no sé, capaz que lo que me dio fue aire, me hirió un poco. Esa fue mi observación dentro de mi propia práctica, que fue personal. A mí no me gustó transitar el duelo con el ciprés, no, o sea, tenía los dos spray y me volcaba el de eucalipto, que fue cuando perdí a mi viejo, yo me sentaba con el spray de eucalipto al lado de la cama. Era lo que necesitaba en ese momento y no sé por qué lo necesitaba, cuando uno diría, no, más agua, más emocional, capaz que es más doloroso. Yo no necesitaba la tierra en ese momento, necesitaba el aire en claro, ese aspecto. ahí en el caso tuyo ves, por ejemplo, está buenísimo esto que decís, porque habla de la especificidad energética de cada uno. En mi caso yo lo veo, Claro, como uno los tal cual, ese es el tema también, como a uno le pega. O sea, hay gente que me dice otra cosa, ay, a mí qué sé yo, ay, me da asco tal especia, pero me encanta lo que significa. Y ahí tratan de hacer un forcejeo para usar la herramienta. Y no, puede haber otra herramienta y que lidie perfecto con vos y que no justamente te sea desagradable. O también lo que tiene la parte de las hierbas, el tema de los aromas es complejo,
porque como los aromas entran mucho al sistema límbico y tienen que ver con las emociones, hay gente que aromas las angustian. Mm. Y vos ahí no puedes forzar a la persona a conectar con un spray áurico de determinado, porque no, vos lo que necesitas, qué sé yo. Vos lo que necesitas ahora qué sé yo, canela, porque necesitas fuego, que esto, que el otro. Y la persona te dice, mira, cuando huelo canela, me pone mal, porque, qué sé yo, mis abuelos me golpeaban y me hacían avena con canela. Y ahí se pone complejo. Entonces, hay cosas que uno las tiene que transitar uno mismo. Tiene ya la información y siempre hay diferentes caminos que tomar. Por eso vos lo decías antes. Esta, Hay, vos decís de la canela, yo mientras vas diciendo asocio y se me vuela la cabeza con las cosas de la carta, porque por ejemplo, ¿no? Si tiene que ver con el fuego, y vos decís, hipotéticamente, como este caso, decís, no, bueno, yo vuelo la canela y me recordar a mis abuelos, porque mis abuelos me golpeaban, entonces no me resuena. Ahora, yo digo astrológicamente, por ahí, si uno mira la carta de esa persona por ahí tiene un Marte que tiene que ver con la guerra, con la energía más viral, un Marte en Aries en la 12, en la casa 12, y eso implica que la persona tiene un registro energético de cierta violencia que trae la historia. Entonces vos ahí estás moviendo algo que si bien tiene que ver con el elemento fuego, le activa algo muy emocional de fondo. claro, como No hablo de la... racionalizándolo un poco, o sea, que no sea tan instintivo, así siento este olor y ya no me lleva a un mal lugar. Igual se pueden trabajar esos recuerdos olfativos Por también. supuesto. ¿No? Y se pueden sanar también desde el trabajo, o sea, es como la gente dice, yo no puedo entrar a tal lado porque me recuerda algo negativo. Bueno, hay gente que dice, bueno, empezar a entrar para desbloquear. Eso es otra cosa también. Sí, Empezar a sentirlo para desbloquear. ahí lo que uno podría también hacer es resignificar la conexión con él. Exactamente. Eso sería, es un gran trabajo muchas veces para sanar un montón de cosas que nos quedan traumáticas, ¿no? Exacto, poder resignificar eso, digo, pero bueno, es un proceso, es como bien decías vos, ¿no? Esto tiene que ver con una observación. Pensemos que esto que nosotros estábamos hablando acá en el vivo, cuando hablábamos del balance de elementos, es algo que si bien específico de nuestra carta natal, ¿no? Habla de una generalidad, vamos a encontrar hierbas, sobre todo mucha cantidad de hierbas que resuenan con los elementos. Ahora, dentro de esos elementos, como bien Lía explicaba, pueden haber hierbas que activen o fomenten otras cosas, ¿no? Digo, más allá de la regencia del elemento. O sea, esto hay que Claro, por tener... particularidad de la hierba, digo, porque da esto, la astrología da eso, no puede ponerse muy rígida porque percibimos todos de maneras muy diferentes lo orbal. Exacto, pero sí está bueno esto, ¿no? Digo, tanto como hablábamos hoy a lo primero del vivo, para las personas que quieren hacer o hacer la prueba de ellos mismos y hacer algo más personalizado, digo, pruébenlo en ustedes, ¿no? Para mí yo soy como muy de eso. Yo nunca recomiendo algo que Totalmente. no Mira, hago eso. a veces la gente me manda por inbox, ¿y por qué no hablas de tal planta? Y porque si no me la topé, no la trabajé, yo no puedo hablar de algo que todavía no lo trabajé. Como que me cuesta por el sentido que le doy al canal y a lo que muestro. O sea, lo puedo hablar en un video de YouTube contando particularidades de, no sé, las plantas que crecen en este hemisferio, aunque no las conozca todas. Pero si yo te voy a hablar de práctica, si no la trabajé, no, me cuesta mucho. Claro, o sea, acá la clave siempre es esto, ¿no? Siempre la teoría se pasa por práctica. Y es más, hay cosas que no me gustan nada. A mí, como el otro día subí por primera vez un video que decía que me revuelve el estómago el spray de menta un montón. Algún problema debo tener con mercurio y fuego, porque ahí la menta es una de mercurial, pero que tiene fuego, que es su condición que se la da el sabor, que quema, que pica. ¿Viste? Porque dentro de la astrobolaria puede dispararse para cualquier lado, por su forma, por su sabor por su simbología. El laurel está relacionado al fuego y al sol, pero porque viene desde siempre siendo una planta victoriana, Tal cual. entonces que representa la victoria. Es como que dispara para muchos lados. Y capaz que ahí hacen mucho más juegos que dentro de la astrología, que bueno, la condiciona como están posicionados los astros. Acá sí, Claro, acá sí la planta, o sea, porque también las plantas, depende de donde nacen, tienen su mambo diferente. El clásico de la ruda macho, ruda hembra, en realidad es la misma especie,
una más fuerte que la otra, pero se considera que con la que se labura es la más olorosa y porque ahí da su condición. Y también esto de hierbas que generan un poco de rechazo a mí, hay algunas que sí me esfuerzo a trabajarlas y la ruda no es que me genera rechazo al olor, pero cuando la manipulo mucho me hace mucho desgaste. Y a Ah, veces es como jugar con ese desgaste, ¿no? Porque siento que me pone low la batería, me la lleva al final. ¿Viste cómo te dicen, gastá la batería del celular al final cada tanto para que no se te ah, arruine? tal Bueno, cual. yo juego con eso, con la ruda un montón. Digo, bueno, la uso hasta que me gaste completamente, pero no porque a veces sea placentero, sino porque hay un poco ahí de, bueno, voy al fondo con esto. Claro, pero ahí digo, la ruda, ¿qué tiene que ver con Marte? Que es, Sí, total. bueno, Marte, ahí por ejemplo, y ahí entras en la especificidad. Si uno levantara tu carta, Lía, hay que ver dónde tenés a Marte. Esto que la otra vez yo te... Hay algo que también interesante, más allá de más complejo de comprender, pero digo, más allá de los planetas que están ubicados en signos dentro de nuestra carta natal, en los 12 signos, porque la carta natal tiene los 12 signos zodiacales, y te podemos tener los planetas distribuidos en esos 12 signos, a su vez, dentro de la carta natal, hay otra división que son las casas astrológicas. Y también tenemos 12 casas astrológicas. Y esas 12 casas astrológicas pueden estar también ubicadas en determinados signos. ¿No? Entonces ahí lo tuyo, por ahí decís, bueno, la ruda me cuesta, bueno, me meto igual con esa planta. Bueno, habría que ver ese Marte que tiene resonancia con la ruda, en qué signo lo tenés en tu carta y qué casa astrológica te activa. ¿Por qué? Porque las casas astrológicas en la carta natal Está son las buenísimo. áreas de vida de la persona, representan las áreas de vida, ¿no? O sea, para que la gente entienda fácil, imagínense que la carta natal, esto que decíamos, tiene los planetas. Los planetas son los actores de una obra. Los signos zodiacales es la modalidad o el guión que va a actuar ese actor o esa actriz. Y las casas astrológicas es el escenario donde ese actor con ese guión va a actuar. Entonces, tenemos en cuenta eso, vos imagínate por ahí, tenés un Marte, qué sé yo, en la casa 8 de tu carta, y eso cuando vos trabajás con Marte, lo que hace es activarte algo del inconsciente y del conflicto en tu carta. Mueve esa energía. O sea que acá podemos, o sea, vos podés trabajar desde la carta, llevarlo a la hierba, y también se puede plantear a la inversa, o sea, como te estoy diciendo yo, o sea, alguien puede venir, digo, no a futuro, inspirando a futuros Sí. consultantes, pueden decir y decir, tengo un problema con tal planta o con tal cosa, y capaz que por ahí le entrás por otro lado, podés hacer la inversa. Decir, Es bueno, a ver, ¿qué te pasa con esto? Digo, ¿no? Dentro de las que están dentro de la astrobolaria. Igualmente, ya yo creo que porque cualquier persona que se curta un poco con 2 o 3 libros, ya puede sacar sus propias deducciones también de por eso. supuesto. Y es como yo te decía, yo usaba el eucalipto para el duelo, en ningún lado está relacionado al duelo, pero yo le traté de buscar la vuelta, a decir, a ver, ¿por qué me pasa de este lado? Y me resonaba con el tema del aire y no sobre el tema del agua. Está bueno, es un lindo juego eso. Eh, me copa, me interesa. Che, Mati, y bueno, y nada, y vos en general, cuando recomendás para qué más. Sí, Eh, para mí yo siempre cuando utilizo yo soy re fan del sahumo. Yo vivo entre el humo, gente. Literal, yo vivo sahumando. Para mí es súper práctico, es algo que es rápido. Los spray, he preparado spray, viste, agua de Sí, Florida, los viste. trabajan diferente, ¿no? Viste, el tema del humo es mucho más espiritual y el tema del spray es como pasa medio por otro lado. A veces yo lo digo como que son como, va, es un instante. Por eso cuando a mí me hablan de fijadores no me gusta, digo, pierde sentido el concepto del spray si hablamos de fijadores. Ya estamos hablando de un Zafirus y un spray de ambiente, no tiene nada que Claro. ver, es algo que permanece y algo que permanece ya es antinatural.
Porque mismo si uno va caminando y pasas por un lugar que hay flores, vas a sentir en ese instante, o mismo hay plantas que solamente se les siente el aroma a determinado horario del día. Claro. Y eso tiene que ver aparte con todo, con los ciclos, que las cosas van y vienen, como que todo nace y muere. En cambio, algo sintético que está estable todo el tiempo ya es otra cosa. Para mí ya entra en el mundo antinatural, me encanta igual los perfumes naturales, pero es otro concepto. Sí, es otra cosa. Hablando Es otro mambo, ¿viste? A mí a veces no lo estoy explicando todo el tiempo, pero cuando realmente le genera la duda a alguien diciendo, quiero poner fijadores, yo te digo por qué no los fijadores. Porque si yo estoy hablando de que el spray de canela es disipante de la ira, bueno, lo puedes tener todo, o sea, pará, controla tu ira si necesitas que esté todo el tiempo sostenido en el aire. Y aparte, todo lo que queda sostenido en el tiempo empieza a ser invisible. Entonces, cómo te va a poner en el presente algo que se empieza a invisibilizar? Porque lo dejas de percibir. Es como entrar a un lugar y sentir un olor raro y al rato de estar no sentirlo. La clásica cuando entras a un aula que decís, uy, qué olor a humedad, y después al rato que estás dentro del aula no la sentís más. tal cual. ¿No? Digo, al aula, porque me acuerdo esa cosa del colegio horrible. Sí, 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 pero es verdad eso. Entonces uno se acostumbra. Ahora, si vos lo vas a usar herramientas, me ubica en el espacio y lo uso como cuando alguien se desmaya, que le ponen el algodón con alcohol abajo de la nariz y lo trae, bueno, ese es el concepto del spray. Obviamente que la hierba que uses, si es dulce, te va a tranquilizar y si es una hierba agresiva en su aroma, te va a traer desde otro lugar. Ese es el juego que hace. En cambio, el sahumo más allá de la quema de la hierba por su simbolismo y todo, el humo es muy espiritual, es muy de elevar y es muy, pasa por otro lado. A mí me encanta y la verdad que juego mucho, como te digo, lo juego mucho con las energías de mi carta y lo que yo quiero desplegar o lo que quiero trabajar a nivel energético según los elementos o según, como te decía, el área de vida, ¿no? Si esto que hablábamos hoy. Si yo quiero trabajar mi parte económica, bueno, me voy a fijar en tengo en la casa 2 que son los recursos económicos. ¿Qué casa está movida ahí con qué signo? Y voy a buscar una hierba para trabajar energéticamente con eso. Y esto está bueno porque, como decía, ¿no? Todo esto que estamos hablando acá con Lía, para los que nos están viendo, no solo lo pueden aplicar con ustedes, sino que también por ahí lo pueden usar, ¿no? Con el cuidado que corresponde y demás, y con la observación, porque eso tiene que ver con un seguimiento. Si quieren hacer algo personalizado para hacer un spray, hacer, no sé, lo que fuere, un sahumo, recomendarle a alguien, digo, realmente se puede utilizar, ¿no? Desde el lado vibratorio o lo que ustedes puedan percibir energéticamente que la persona tiene que laburar, se podría decir. Entonces ahí estás abordándolo a través de estas herramientas que son las hierbas que tienen, la verdad, una versatilidad enorme, porque va desde el sahumo hasta lo que te puedas imaginar que puedas hacer. Y realmente esta conexión con la parte zodiacal también es como... Hay algo que es interesante, porque, como te decía, hay algo de las hierbas que tienen una versatilidad enorme y hay algo muy profundo de la astrología que habla de la esencia de la persona. Entonces es como que tenés la versatilidad para trabajar algo muy de fondo, Pero está claro. Y aparte, si vos te pones a pensar, los sumerios, primera civilización que deja rastros y deja sus tablas de arcilla. Escribieron de plantas y de astros. O sea, fue lo es primero que los motivó. Dijo, no, no, tenemos que escribir sobre las cosechas y tenemos que escribir sobre los tránsitos planetarios. O sea, esos fueron los primeros dos escritos de la humanidad. A ver por qué no sigue siendo pilares. Obviamente que aparecieron otras cosas hasta llegar a la modernidad. Dudo que un médico decida operar o no, porque si te alejas un poquito de la cuestión muy comercial, podemos decir, porque un médico opera cuando tiene agenda, pero hay quienes dicen, no, yo no opero en luna llena, yo no esto, yo no lo otro, también existen. Entonces, me parece como que son troncales y que nos atraviesan mal a nosotros como humanidad. Bueno, las hierbas también fueron herramientas
obviamente para la digestión, para esto, para el otro, pero también fueron herramientas espirituales y se les dieron deidades, igual que los planetas, o sea, bueno, los elementos tienen sus propias deidades, y sí, por algo pasó esto siempre, y coincidieron tantas civilizaciones que ni se conocieron entre sí, y coincidieron con las mismas asignaturas, con las mismas tres leyes universales, o sea, la verdad que me parece que hay que, nada, ignorarlo por completo me parece medio sonso, no lo ignoraría absolutamente nadie, sea del palo que sea, así súper racional o súper espiritual, es imposible ignorarlo porque está, es parte de la historia de la humanidad. Ambas cosas, ¿no? Astros y hierbas, por eso siempre digo, es muy divertido el juego y parece que es un cuento bonito, pero la verdad que yo todo lo que traigo a colación está escrito, yo no inventé nada. Tal cual. Ahí estaban preguntando si los saumerios sirven para saumar. No, yo al menos no lo uso para saumar, lo uso si quiero aromatizar algo. Pero Totalmente, es como la función del desodorante de ambiente para mí, un poco el saumerio. exacto, no tiene como Mismo el sahumo es un humo incómodo a veces, ¿no? también, ¿no? Cuando, esto para mí es clave, cuando sahumen, hay gente que, por ejemplo, yo he escuchado que, de hecho también en los procesos por ahí de alquimia se usa, cuando vos ahumás, sobre todo con pastas alquímicas, en espacios, ¿no? Como mantener un tiempo, unos 20 minutos cerrados y después ventilar. La realidad es que cuando sahumamos con hierbas, piensen que estás inhalando humo. Entonces yo lo que Total, recomiendo es es una combustión. abran, abran y que circule por un tema también respiratorio. Y que Digo, también es un poco el objetivo, ¿no? Porque esto que decíamos antes, el humo es muy espiritual, el humo abarre y lleva. O sea, o sea, se cree que en las primeras civilizaciones, los primeros humanos que quemaron, había una fascinación por ver el humo elevarse y consideraban que todo lo que ellos manifestaban en tierra llegaba al cielo mediante el humo. Bueno, mm, este mismo concepto es abrir una ventana y que ese humo se lleve todo lo que estaba exacto, estancado en la casa. absolutamente, ¿no? Que Digo, la lleva así. desde el lado energético, como bien decís vos, desde ese proceso, pero también desde el lado respiratorio, gente. O sea, si se ahuman y la casa se llena, Totalmente. no es recomendable, digo, estar inhalando eso todo el tiempo con el ámbito cerrado. Desde el No, lado no, no. de físico, ¿no? De la salud. Acá, Lía, están preguntando, bueno, hay una chica que estaba poniendo que le encanta la integración esto de la astrología y las plantas, y ella pregunta si Ay, no tengo idea. sobre los planetas y las plantas medicinales. ¿Vos tenés libros? ¿Cómo? No escuché. ¿Dónde puede tener más info sobre el tema de relación de planetas y plantas medicinales? Bueno, en tu curso igual vos vas a dar ahora. Igual ahí tenemos Botánica Oculta, tiene un montón de relación planetaria y ya te hace una buena introducción a la astroherbolaria y igualmente para Celso se queda medio corto porque algunos planetas como Mercurio no le dan mucha bolilla y después termina siendo uno de los más power. Eh, pero sí, más allá de mis talleres, para que no parezca tanto chivo, hay muchos libros clásicos y hay muchos escritores. La Enciclopedia de las Hierbas, que es Scott Cunningham de los años 70, que fue un boom bestseller, habla un montón sobre hierbas y regencias planetarias. Que cualquier cosa me escriben y les tipeo bien el nombre, pero esa es la enciclopedia igual de las plantas, la enciclopedia, sí, de las hierbas, creo que se llama. Ahora Mm. me perdí si es de la enciclopedia herbal o enciclopedia de las hierbas. Y uno que está muy de moda en esta era, que es el de la bruja verde, que es el Ah, sí. digerible. La persona esa que lo escribió es una sacerdotisa wicana y ella habla mucho de la cosa amateur, o sea, estimula mucho a hacer y a practicar y ella hace muchas referencias también. Pero bueno, lo que tiene la enciclopedia de las hierbas mágicas es que tenés, bueno, tal planeta y la listita abajo. Lo que pasa es que cuando lees a otros, esa lista también se puede ampliar y después entran las interpretaciones de diferentes escritores. Pero Claro, y hay muchos clásicos. Siempre traten de buscar clásicos y clásicos, libros que capaz que ya
son viejísimos, estamos hablando del 1500, del 1700, y después empieza el iluminismo y cuando ya la ciencia se divorcia de la religión, empiezan a tomarlo ya más con el wiccanismo por esto mismo, porque ya pasa a ser una cuestión más de magiar Baal y bla, bla, bla. Pero Claro. hay. Y depende también de los escritores, ¿no? Cuanto más atrás nos vamos, por ahí la lectura es más densa. Más densa, sí, yo lo que, para pasar el chivo, lo que es los talleres, o sea, tengo el Dones de las Hierbas, que es como un general de las plantas universales, y tomando diferentes escritos, yo menciono a qué escritores menciono y todo. Pero claro, cuando hago el taller de botánica oculta, me baso solamente en Paracelso, y lo que hacemos es hacer amena esa lectura, es un taller un poco extenso, porque son videos largos, pero hacer un poco más amena esa lectura y contarles que, bueno, que hay cosas que no son, o sea, para hacer eso tenía técnicas que ya hoy por hoy están en desuso porque ya los médicos o uno mismo no trabaja ni con su propia orina y con esto y con lo otro, eso no está Claro. más. Pero hay cosas muy interesantes de sí, cosas que se siguen usando con respecto a las prácticas herbales, por ejemplo, los baños, el bañarse con determinadas hierbas para, ellos lo llaman como unos exorcismos, pero como digo yo siempre, si vos trabajás en un ambiente laboral tóxico, llegar a tu casa y bañarte con una planta de exorcismo, estamos en la misma, te estás exorcizando el día. Claro. O sea, antes hablaban de enfermedades que tenían que ver con la salud mental y todo, y ahora tenemos lo mismo, lo que pasa que sabemos que no es una maldición, sino es un mal trabajo, un trauma, un esto, un lo otro. Estamos ahí. Cuando uno lo lee, tiene que decir, debe decir, ah, no, pero si esto no existe. No, no, trata de buscarle el lado lógico que lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Porque hay mucho. Scott Cunningham, que de los 70 le habla mucho de las plantas que exorcizan. Me encanta, me encanta. Yo te juro, bueno, acá una chica está diciendo, y si hacen un taller en Uruguay, me encantaría. Me encanta, me encanta. Bueno, Bueno, Uruguay es pesado con la alquimia. Yo estuve ahí en Piniápolis, Pinio era un grosso. Y convengamos que tanto Uruguay como nosotros Argentina tuvimos un mambo ahí hermético, masónico interesante y entra mucho de esto de la alquimia, ¿eh? es súper, el mundo de la alquimia es un mundo de ida. No, Sí, no, gracias, estuvo re bueno, hablaste un montón, ahora yo quiero ver el vivo otra vez, ver mi carta de y volver a ver el vivo. quiero ver las placas que quedaron ahí medias raras, cómo se Bueno, veían. las preguntas que las vas a subir a historias, ¿no? Si querés etiquetarme, te las replico. Así, pues si no se vieron bien. Igual yo vi que hay gente que ponía que las veía bien. Bien, buenísimo. Bueno, Sí, quizás a futuro podríamos hacer algo ahí en dúo, ¿eh? No, no estaría nada mal. Yo tendría que ponerme las pilas un poco en tu terreno que vengo verdísima. no, bueno, pero está bien, la idea es complementarse, así que sí, por supuesto, bueno, ahí tenemos que organizar. Muy Bueno, bueno. Pero, agradecerte el no, tiempo, a vos, a vos. la info que es súper valiosa. Espero que todos los que todavía hay gente conectada y demás, los que hayan estado, lo hayan disfrutado. Yo voy a subir después las plaquitas estas, si no se vieron bien en el vivo. Y bueno, cualquier duda o pregunta que tengan respecto de armar el balance, lo que necesitan de astrología, me escriben. Y por supuesto, de hierbas, le escriben a Lía, claro está. O No, sea, no, pero está bueno, Mati, dejaste ahí abierto todo un mundo que es un flash y aparte de nada, lo haces súper fácil también, eso está bueno. Yo te sigo ahí en Facebook acá. ¿Tenés YouTube, no? ¿Vos no? no, vos sabés que tengo YouTube, lo tuve, pero soy medio. A mí a veces me cansa un poco esto de la edición, de armar videos, te juro. YouTube te satura mucho, pero a los que nos gusta hablar a veces es un buen nicho, ¿viste? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Esto de estar subiendo videos y demás es todo un trabajo, la edición y todo es un laburito. Así como bueno, Gracias. presentes y bueno, por supuesto, dudas o preguntas que tengan, le escriben a Lía, me escriben a mí A vos. y bueno, por ahí después más adelante coordinaremos con Lía para profundizar temas o arreglar sobre otros, hablar sobre temas de Dale, las que hierbas. me dejen en comentarios, que podemos pensarlo, no, pues salimos de nuestra zona de confort y hacemos a dúo, me encanta. Va, yo soy mi zona de confort, vos no. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, Bueno, gracias, Mati. yo supongo que acá cuando yo cierro el vivo me pregunta si lo quiero guardar, entiendo.
Sí, sí, que lo querés compartir y después fíjate si querés me pones en colaborativo. Dale, dale. Yo entonces ahora cierro de acá. Yo soy mi madre con la No, tecnología. pensarte que tenías una placa toda divina, antes de empezar el equipo, no mientas. Bueno, beso Sí, pues grande. nada, gracias a los que estuvieron conectados. Hay gente que veo desde el principio, como ahí a Tati, como ahí a, sí, a Tati la vi desde el principio, así que mil gracias. Beso. Gracias, Gracias a Mati. todos. Me encantó, Quedamos en ¿eh? contacto. Cuídense mucho. Chau, chis. Chau, chau.